Bueno, ahora vamos a ver los circuitos eléctricos, ya que como mencionamos anteriormente, entre los circuitos eléctricos, los circuitos mecánicos y los sistemas mecánicos hay una analogía, es decir, hay un comportamiento similar entre diferentes sistemas. Vamos a empezar a analizar un circuito RLC, es decir, un circuito donde hay un voltaje oscilante, es lo que se conoce como un voltaje alterno, digamos, y esa fuente de alterna está conectada con tres elementos en serie, es decir, una inductancia, cuyo valor es L, una resistencia, cuyo valor es R, y un capacitor cuya capacidad es C. Entonces vamos a analizar cuál es la corriente que se induce, la corriente alterna, en este sistema. Entonces, bueno, en vez de aplicar la segunda ley de Newton, lo que tenemos que aplicar acá es la ley de Kirchhoff, la ley que dice que la suma de todos los voltajes a lo largo de un circuito es cero. Entonces, tenemos que considerar todos los voltajes. Entonces, bueno, si recorremos en sentido antihorario este circuito, tenemos el voltaje es positivo y todas las demás, los tres elementos son negativos. Entonces, bueno, acá está pasado para el otro lado, pero esto sería la suma de este positivo con los otros tres negativos igual a 0. Bien, entonces recordando el voltaje en una inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, esto sería la ley de Lenz, y después la famosa ley de Ohm, que el voltaje en una resistencia es proporcional, es R por la corriente, es decir, es directamente proporcional a la corriente. Y en un capacitor lo que tenemos que el voltaje es proporcional a la capacidad y el factor de proporcionalidad es la inversa de la capacidad. Entonces, reemplazando en la ley de Kirchhoff, tenemos que el voltaje aplicado, que depende del tiempo, es igual a L por dI a dt más R por I más Q sobre C. Entonces, como podemos ver acá, tenemos una ecuación diferencial en la corriente y la carga en el capacitor, que obviamente la carga en el capacitor va a depender de la corriente que esté pasando por el circuito. Entonces, estos tres voltajes los podemos relacionar de vuelta a través de la metodología de funciones complejas. Es decir, si suponemos que el circuito responde con una corriente con una cierta amplitud y oscilando con la misma frecuencia que el voltaje aplicado, es decir, un sistema lineal en el cual la respuesta es proporcional, tiene como componente de frecuencia la misma frecuencia que la excitación, entonces podemos ver que el voltaje en la inductancia, que es L por dI a dt, nos queda L por la derivada de esto, con lo cual sencillamente es el valor de la inductancia por la corriente por I, siendo I la constante, raíz de menos 1, digamos, la unidad compleja, por omega por I a la I omega t. Mientras que en el capacitor tenemos Q sobre C, es decir, que es la integral de la corriente diferencial t, de I diferencial t, y entonces lo que tenemos que hacer es integrar la corriente en función del tiempo. Bueno, la integral de esta expresión I0 por E a la I omega t es sencilla, I0 sale y me queda la integral de E a la I omega t, que es E a la I omega t dividido I omega. Entonces sencillamente nos queda I0 sobre I omega c por E a la I omega t, que acá podemos pasar el I para arriba con un menos 1, y entonces podemos, si reemplazamos en la ecuación de la ley de Kirchhoff, nos queda V0 por I a la I omega t, es decir, el voltaje aplicado es igual al voltaje, a la caída de voltaje en la inductancia, que es L por I0 por I omega por I a la I omega t, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el condensador. Entonces acá podemos simplificar E a la I omega t y nos queda que V0 es igual a esto, sacando factor común, I0. Entonces de vuelta vemos que acá nos queda una relación entre el voltaje aplicado y la corriente dependiendo de un factor que es un número complejo.
Bueno, este número complejo se lo conoce como impedancia eléctrica. Entonces tenemos que la impedancia eléctrica la definimos como la resistencia, su parte real, más una parte compleja que tiene una parte que depende de la inductancia, proporcional a la frecuencia, y otra parte que es negativa, que depende de la capacidad, y depende como 1 sobre omega. Entonces, el voltaje quedaría ZE, es decir, la impedancia eléctrica por la corriente. Es decir, que nos queda una ley de Ohm, pero generalizada, digamos, en el cual el parámetro ZE depende de R, de L y de C, pero además de omega. Entonces esta es una forma de escribir la relación entre el voltaje y una corriente de un circuito RLC en serie, y esto se puede, en teoría de circuitos, se ve que se puede definir las impedancias de la siguiente manera. La impedancia de una resistencia es directamente la resistencia, la impedancia de una inductancia es I omega por la inductancia, y la impedancia de un condensador es I sobre omega C. Entonces, acá está representado en el plano complejo, es decir, la impedancia de la resistencia es R, la impedancia de la inductancia es I omega L, y la impedancia del condensador es menos I sobre omega C, o sea que me queda negativa en el eje complejo. Y entonces de lo que se trata cuando yo sumo elementos en serie en un circuito es sumar las impedancias directamente, o sea, una suma algebraica de las impedancias. En este caso, como tengo números complejos, tengo que sumar números complejos. Entonces primero sumo la parte imaginaria pura, es decir, hago la suma de I omega L más menos I sobre omega C, y eso dependerá del valor de omega y del valor de L y de C, que esto puede ser o apuntando para abajo, es decir, en las I negativas, o apuntando para arriba en las I positivas. En este caso yo dibujé, como está dibujado acá, un valor más grande del término de la impedancia del capacitor. Entonces me queda negativo. Entonces directamente sumar la impedancia eléctrica equivalente es sumar R más este término, que es la impedancia de la parte compleja. Entonces, bueno, usando la ley del paralelogramo, yo sumo estos dos y acá me queda la impedancia eléctrica del sistema, y acá marco el ángulo de fase, que es la fase que tiene la impedancia compleja con respecto al eje real, digamos. En este caso sería una fase negativa. Bueno, entonces, tomando este gráfico como para sumar dos vectores, entonces el módulo de la impedancia eléctrica es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, forma sencilla, y este ángulo es la parte imaginaria dividido la parte real, también es muy sencillo, se puede ver de este diagrama. Bueno, entonces la corriente nos queda como el voltaje dividido la impedancia, donde acá, perdón, tendría que puesto un módulo. Este sería el módulo de la impedancia con el desfasaje. Entonces me queda V0 sobre ZE por E a la I omega t menos phi. Entonces este desfasaje, como está dividiendo la fase que tenga la impedancia eléctrica, será como un desfasaje, o sea, un retraso de la corriente respecto del voltaje. Bueno, y acá lo graficamos, la corriente, cuyo módulo es este. La corriente decía como V0 sobre el módulo de la impedancia eléctrica. Bueno, el gráfico está hecho de forma tal, con un valor de inductancia de 25, un valor de capacidad de una centésima, es decir, de 0,01 faradios. Entonces,
eh, el valor de omega 0, de la frecuencia natural, es 2. Y esto está graficado para distintos valores de resistencia. Estos 4 gráficos tienen diferentes resistencias. El más bajo tiene una resistencia de 10, el otro de 5, de 3 y el azul tiene una resistencia de 1. Entonces de vuelta, fíjense que el circuito, la corriente en el circuito tiene un comportamiento muy similar al sistema mecánico, es decir, aparece un comportamiento de bajas frecuencias donde la corriente es muy baja y a medida que me acerco, estoy en el ámbito de la frecuencia omega 0, que es la frecuencia de resonancia del sistema, aumenta dramáticamente la corriente y cuando tengo frecuencias mayores, la corriente empieza a disminuir. Entonces, estos circuitos RLC se los llaman circuitos sintonizadores porque aumentan dramáticamente, o sea, tienen una amplificación muy grande en las inmediaciones de la frecuencia de resonancia. Entonces, por ejemplo, este es un circuito que se utiliza para sintonizar la radio. Es decir, cuando uno sintoniza la radio, las radios analógicas, uno tiene una perillita que va moviendo. Para sintonizar una radio, lo que uno está haciendo es, con la perilla, es cambiar la frecuencia de resonancia de mi circuito RLC para que amplifique a la frecuencia que uno quiere. Es decir, por ejemplo, la frecuencia de la radio de la universidad es 1240, entonces 1240 kHz. Entonces uno, cuando quiere escuchar eso, tiene que mover la perilla hasta que un circuito de baja resistencia, como se ve acá, amplifica la señal que está en esa frecuencia. Eso, bueno, en el caso de una radio clásica, eso se hace a través de la variación de la capacidad. O sea, uno lo que hace al mover la perilla, varía la capacidad del circuito resonante. Son circuitos que se usan mucho en todo lo que es radiofrecuencia.